Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de las epístolas pastorales. Son 3 cartas, primera y segunda Timoteo y Tito. Estas cartas reciben esta designación porque tratan del orden y la disciplina de la iglesia y porque fueron escritas a hombres que tenían encomendado el cuidado de la iglesia local. El primer versículo de cada carta identifica a Pablo como el autor. El tiempo y lugar de la redacción depende de si Pablo fue encarcelado 2 veces o no. El libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, pero hay buenas evidencias de que Pablo fue liberado y que pasó varios años viajando. Reuniendo varias referencias escriturales se sugiere un posible itinerario de Pablo tras su liberación. Después de irse de Roma, Pablo emprendió camino hacia el este, a Éfeso y Colosas, enviando a Timoteo a Filipos. De camino hacia, Pablo se detuvo en la isla de Creta y fundó la iglesia. Pablo llegó a Éfeso y algún tiempo más tarde se le reunió Timoteo. Timoteo le dio nuevas a Pablo acerca de la iglesia en Filipos. Luego Pablo salió hacia Macedonia para visitar Filipos y otros lugares, escribiendo Primera de Timoteo en este periodo. El énfasis de esta carta es el ministerio apropiado y administración de la iglesia local. Se tratan varios temas para asegurar que la iglesia sea todo lo que debiera ser. Timoteo es mencionado por su nombre más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Aparte de Lucas, fue probablemente el más estrecho colaborador de Pablo. Timoteo fue posiblemente convertido en el primer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo y Bernabé predicaron en las ciudades de Listra y Derbe. En el segundo viaje misionero, cuando Pablo volvió a visitar la región inspeccionando la situación en las iglesias, Timoteo se unió al grupo. Según Hechos 16, Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía que le instruyó en las Escrituras. Timoteo pasó varios años con el apóstol Pablo y los dos entablaron una relación muy estrecha. Las instrucciones tocantes a los maestros en la iglesia están en el capítulo 1. Desde la época más temprana, la iglesia tuvo que hacer frente a las infiltraciones de falsos maestros en sus filas. En esta carta, Pablo exhorta a Timoteo a hacer frente a falsos maestros que estaban enseñando leyendas judías y que estaban basando sus doctrinas en la alegorización de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo que la ley y estas imaginativas enseñanzas en base de la ley no podían salvar, y se usa a sí mismo como un poderoso ejemplo de uno que trató de manera diligente agradar a Dios mediante la observancia de la ley, pero que no pudo hacerlo. Pablo le recuerda luego a Timoteo que el principal antídoto para la falsa enseñanza es la enseñanza de la sana doctrina. En los capítulos 2 y 3 hay instrucciones tocantes a la vida en la iglesia. Dios que creó la iglesia ha dado también los principios para su operación. Pablo establece algunos de estos principios en esta siguiente sección. En primer lugar, quería exhortar e instruir respecto a la oración en la asamblea pública. Los hombres deben tomar la dirección en la oración pública y deben orar por la salvación de todas las personas y por la paz, para que las condiciones sean favorables para la expansión del evangelio. Luego el apóstol hace referencia al papel de la mujer en la asamblea pública. En primer lugar, debe vestirse con buen gusto y evitar los excesos en el adorno personal. Aparentemente se habían dado tales excesos que eran perjudiciales en el culto público. En segundo lugar,
Debe ser una discípula bien dispuesta, pero no ser maestra autorizada de doctrina en la iglesia. En el Nuevo Testamento, un maestro es contemplado como alguien con una autoridad singular. Se le prohíbe ser el maestro que establece la doctrina de la iglesia y que luego tiene autoridad sobre otros. Pablo observa que la esfera de influencia de la mujer es generalmente mayor en el medio hogareño y que esto a su vez le da mayor satisfacción a ella. Prosiguiendo con su discusión de vida y orden en la iglesia, Pablo toca la cuestión del liderazgo. Los dos oficios de la iglesia local, anciano y diácono, deben ser ejercidos por hombres calificados para que la iglesia tenga una dirección piadosa y evite numerosos problemas que vienen de líderes malos e ineptos. Pablo hace una lista de las cualidades necesarias relacionadas con la vida presente del hombre, no su vida pasada, o nadie podría estar calificado. En la lista, Pablo no indica que ninguna cualidad sea más significativa que otra. Aunque nadie podrá jamás cumplir perfectamente todas estas condiciones, permanecen como la norma de Dios para evaluar a los que quieran ser líderes. En el capítulo 4, de verso 1 al 16, hay instrucciones tocante a la apostasía. Pablo revela la verdad de que algunos que conocen la verdad de Dios se apartarán a propósito, voluntariamente, de ella. Apostasía. Estos se apartarán de la verdad y luego caerán en falsas enseñanzas procedentes de Satanás. La verdad es siempre el antídoto del error, y Timoteo debía enseñar y vivir la verdad. Se le dice que la disciplina piadosa es la clave de un servicio exitoso. El capítulo 5 y el capítulo 6 habla acerca de grupos en la iglesia. Pablo exhorta en primer lugar a Timoteo que evite tratar a las personas con dureza. Luego le da instrucciones tocante a las viudas, que eran un grupo especial en la iglesia. No todas las viudas tienen derecho al sustento de la iglesia, pero algunas sí. Las viudas que tengan más de 60 años y que no tengan familia que la sustenten pueden ser candidatas al apoyo económico. Sin embargo, deben ser también mujeres conocidas por su piedad y servicio. Otro grupo en la iglesia son los ancianos. Los ancianos que enseñan deben ser apreciados de manera adecuada, mostrándoles respeto y dándoles apoyo económico. Los ancianos que pecan y que no se arrepienten deben ser disciplinados. Otro grupo en la iglesia eran los esclavos. En el Imperio Romano había un número muy grande de esclavos. Se les recuerda a los esclavos que la salvación no cambiaba su posición social. Siguen siendo esclavos y deben respetar a sus amos. Después de decir algo más aún acerca de los falsos maestros, Pablo da instrucciones a los ricos. Estos deben buscar oportunidades para emplear su riqueza material en favor de la justicia. No deben depender de su dinero y deben recordar siempre que la riqueza conlleva una constante tentación. Pablo concluye esta carta a Timoteo exhortándole a que guarden la verdad de Dios. Esta era su sagrada responsabilidad. Esta es una visión general de las epístolas pastorales e iniciamos con Primera de Timoteo.